¿Hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de resolver un conflicto, de perdonar o ser perdonado por alguien que no acepta explicaciones ni atiende puntos de vista que no sean los propios? Y que ni siquiera se muestra dispuesto a reflexionar sobre el hecho que causó un quiebre. La respuesta es evidente, ninguna. Y así estamos, a 50 años del golpe militar. Personalmente no veo posibilidad alguna de una reconciliación nacional en relación a este punto. Y a propósito de la muerte de Tellier, que trabajó incansablemente para mantener vivo el fuego del odio, ya veremos cómo, es importante hacer esta reflexión. Porque cuando a 50 años de un hecho, un grupo de izquierda radical no muestra la más mínima disposición a debatir siquiera lo ocurrido, o más extremo y absurdo que eso, cuando una bancada de diputados, comunistas obviamente, presenta un proyecto de resolución para condenar, oiga usted, un acuerdo tomado por el Congreso el año 73, uno sabe de antemano que no hay ánimo alguno de mirar al futuro. Y eso puede tener dos explicaciones. La más evidente, el odio. Porque un odio que no se supera en 50 años y que ni siquiera se dirige a los causantes de un hecho, sino contra cualquiera que haya estado o esté en una interpretación de la historia distinta a la propia, es un veneno que no tiene cura y se llama resentimiento. Y no me digan que este resentimiento es el resultado necesario o inevitable del dolor, porque así como ha habido quienes dejaron que su vida y su alma fuera consumida por el rencor, así también ha habido quienes fueron capaces de ponerse en el lugar de otros, admitir responsabilidades y en algunos casos con bastante heroísmo perdonar. Creo, sin embargo, que no está ahí el problema. En su mayoría no son las víctimas directas de pérdidas o sufrimientos las que están en esta posición odiosa, sino los que lucran con este negocio, porque esos son los derechos humanos a estas alturas. En nombre de los derechos humanos se cobran pensiones, en nombre de los derechos humanos se accede a cargos, en nombre de los derechos humanos se exigen reparaciones, en nombre de los derechos humanos se obtienen fondos públicos para proyectos, y el partido que Tellier presidió por tantos años ha sido claramente el primer beneficiado por el negocio. Por eso, la superación de esta fractura social no depende acá de nada que haga o deje de hacer la ultraizquierda, tampoco la derecha. Es un hecho que ya lleva 30 años en silencio y ya vemos los resultados. La salida de la crisis depende de un grupo de familias que fueron afectadas, pero tienen sentido de la decencia y que hoy deberían reaccionar duramente contra los que se comportan como buitres de sus seres queridos, aunque no hayan sufrido o vivido ninguna pérdida. Esas personas tienen hoy la responsabilidad principal y a ellas las invito a expresarse y a contribuir a que no se exacerben los ánimos como ocurrió entre los años 1965 y 1970. Golpista, fascista, miserable. Esos son los adjetivos que la semana pasada usó el senador socialista José Miguel Insulza contra la derecha. ¿Por qué? Porque diputados de derecha, Chile Vamos y republicanos, lograron que la sala de la Cámara se leyera, sí, eso se leyera, un acuerdo de agosto de 1973, en que los diputados de la época declararon inconstitucional el gobierno de Allende. Ya hablaré un poco más de esto, de quiénes eran estos diputados, de las acusaciones concretas que se hicieron en contra del gobierno de Allende, etc. El reproche de Insulza fue más o menos este. Los diputados que firmaron este acuerdo, el 73, no sabían lo que pasaría después. Los diputados que pidieron la lectura de este acuerdo en 2023, sí. El problema, hay varios problemas, pero uno de ellos tiene que ver con que la izquierda lleva décadas haciendo, como dicen ellos, memoria de lo que pasó antes, durante y después del gobierno militar. Es legítimo, tienen derecho a recordar, honrar e interpretar la historia como quieran. Esta es la primera vez, sin embargo, que la derecha hace uso del derecho que siempre tuvo también y nunca ejerció, quizá por respeto a las víctimas, de hacer su propia memoria. Aprovecho de felicitar, por tanto, a los diputados republicanos y de Chile Vamos por la valentía de desafiar una verdad oficial que algunos quieren erigir en dogma, no por razones de duelo, sino por cálculo político y, por supuesto, económico. Llevamos, insisto, décadas tolerando que se nos diga que el golpe de Estado fue un acto caprichoso, carente de todo fundamento. Llevamos décadas también observando cómo rentan económicamente de su condición de víctima y políticamente de su autoconferida superioridad moral. Incluir dentro de la memoria hechos que contextualizan lo ocurrido parece una exigencia bastante modesta por parte de la derecha, porque la verdad es esa, la derecha solo trajo a colación un hecho, un acuerdo tomado por la Cámara de Diputados poco antes del golpe. Insulza dice que, dado que la derecha actual está en conocimiento de los hechos posteriores al golpe, entonces eso sería razón suficiente para que ella se abstuviera de la consideración de cualquier circunstancia o contexto. Y al respecto tengo una pregunta.
¿Acaso no se puede hacer un análisis pormenorizado, detallado y por separado de los hechos acontecidos en un determinado momento histórico? Asumamos, por ejemplo, que una persona es detenida por estar robando en un centro comercial y que después esa misma persona es sometida a tortura en el centro de detención. ¿No podemos decir que la detención es legítima y los apremios que recibió no? ¿Qué clase de razonamiento falaz es este que pretende borrar de la memoria un episodio tan relevante? ¿Es siquiera honesto desde el punto de vista intelectual el senador socialista o intenta contribuir a una cancelación claramente interesada? Hoy todos sabemos lo que pasó después del golpe, es verdad, pero es verdad tanto para la derecha como para la izquierda. La izquierda también sabe lo que pasó después en los países donde sus ideales revolucionarios se materializaron. Sabemos, por ejemplo, en lo que devino el régimen cubano, tan admirado por Allende y la izquierda de la época. Sabemos en lo que se transformó la Unión Soviética. Sabemos que Allende intercedió para que se instalara en Chile una sede de la KGB. Sabemos que la Unión Soviética le entregó recursos en 1970, 1971 y 73. Que ganó el Premio Lenin de la Paz en 1972, que señaló el régimen cubano como el referente que debían replicar los países latinoamericanos, incluido el nuestro. Que Fidel le ofreció ayuda en 1973. Todas esas personas que hoy condenan cualquier tipo de contextualización olvidan selectivamente estos antecedentes que son útiles, si no para adherir, al menos para aceptar la tesis de que el destino de nuestro país, si avanzaba por el camino señalado por Allende, era el de una dictadura comunista. Eso es lo que celebramos algunos el 11 de septiembre, que hoy día seamos una república democrática y no una dictadura comunista. Señor Insulza, después de 18 años de gobierno, Pinochet obtuvo un 44% de las preferencias en un plebiscito que consultaba a los chilenos si querían que el general siguiera gobernando. Y eso se explica justamente por la violencia que había propiciado la izquierda radical durante la UP, por el trauma que su grupo político causó en ellos. ¿O se atreverá usted a decir que casi la mitad de los chilenos eran golpistas, fascistas o miserables? ¿No tienen esos chilenos derecho a contribuir a la memoria? Como bien dice usted, todos sabemos lo que pasó después en Chile y lo que pasó en el mundo con los países que implementaron el socialismo. Y no se confunda, ni pretenda confundir a otros. Nadie niega que después del golpe hubo abusos. De hecho, no conozco a un solo partidario del gobierno de Pinochet que no condene las violaciones graves a la dignidad de las personas que se cometieron durante su gobierno, después del golpe, con asesinatos, tortura y desaparición de personas incluidos. De verdad, no conozco a una sola persona que niegue o justifique eso. Sin embargo, fíjese que sigo viendo que circulan por el país personas que militan en el Partido Comunista. Veo que gobierna en Chile un individuo que indulta, y no por razones de humanidad, porque estén viejos o enfermos, a delincuentes y terroristas, y que se junta con prófugos de la justicia, y que de eso nadie se escandaliza. Y no se trata de empate, se trata de coherencia. Si queremos garantías de no repetición, me parece que todos valoramos la democracia, ¿por qué no habríamos de traer a la memoria aquellos hechos que polarizaron a nuestro país, aquellas ideologías que por poco lo destruyen, como lo hicieron con otros países del mundo? Pero volvamos al acuerdo, antes de explicarle por qué no juego al empate. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados se reunía para discutir un eventual acuerdo. Ese acuerdo se discutió y se votó. Pero en medio de esa discusión, el diputado comunista entonces Jorge Insunza pronunciaba un discurso amenazando que si se aprobaba el acuerdo, fuerzas extranjeras invadirían de inmediato el país. Ese era el nivel. Les gusta hablar de la CIA, no de la KGB, de Estados Unidos, no de Cuba. Pero yo no me cansaré de decirles que del lado de la derecha estaba el mundo libre y las dictaduras comunistas a favor de Allende. De sus países la gente arranca, a los nuestros la gente llega. El acuerdo, senador, acusaba al gobierno de Salvador Allende de 20 violaciones a la Constitución y las leyes. Y leeré solo algunas textualmente. Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención. Curiosa semejanza, indultos, delincuentes y terroristas. Sigo. El gobierno de Salvador Allende ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del gobierno, clausurando ilegalmente diarios y radio, imponiendo a estas últimas cadenas ilegales, encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición. Sigo. El gobierno de Salvador Allende, comillas, ha estorbado, impedido y a veces reprimido con violencia el ejercicio del derecho a reunión por parte de los ciudadanos, mientras ha permitido
constantemente que grupos a menudo armados se reúnan, se apoderen las calles y camiones para amedrentar a la población. El gobierno de Salvador Allende, textual de nuevo, ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad al permitir y amparar más de 1.500 tomas ilegales de predios agrícolas y al promover centenares de tomas de establecimientos industriales y comerciales. Todo esto es textual. El gobierno de Salvador Allende ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas, en muchos casos, a flagelaciones y torturas, violaciones a los derechos humanos. Sí, eso mismo. Continúo. El gobierno de Salvador Allende, comillas, ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla. Qué típico esto de países comunistas. Tienen que prohibir la huida de sus ciudadanos. Pero hay más. El Congreso lo acusaba de permitir, comillas, la formación y desarrollo de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas. Organización de grupos armados para generar una guerra civil. El acuerdo dice también: el gobierno de Salvador Allende ha hecho públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas. Tenemos todo el derecho a recordar la historia y a ofrecer antecedentes para que nuestros hijos no se queden con una interpretación absurda y maniquea de los hechos que la izquierda radical intenta imponer desde hace 50 años. En fin, el texto del acuerdo termina solicitando al presidente, pero también a las Fuerzas Armadas, a poner término inmediato a esta situación. Repito, el Congreso pedía la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas. Así lo entendió el propio Allende. Lo insólito es que este señor, que condena la participación de las Fuerzas Armadas en política, condenaba la intervención de las Fuerzas Armadas en política, era el que tenía ejerciendo funciones políticas a las Fuerzas Armadas. ¿Y recuerda usted, senador, con cuántos votos se aprobó este acuerdo que estoy leyendo, que la izquierda radical no quiere recordar? Con 81 votos a favor y 47 en contra. ¿Y sabe cuántos de los diputados del Congreso eran de derecha entonces? Solo 36, 34 Partido Nacional y 2 de la Democracia Radical. Y los votos contra Allende fueron 81. Con el antecedente relevante, además, de que todos los diputados demócratas cristianos votaron a favor de ese acuerdo y contra Allende. ¿Y por qué es relevante? Porque se trata del partido que llevó a Allende al poder. Porque Allende no contó con votos suficientes del pueblo para ser electo. Necesitó de los del Congreso Pleno. Y quienes lo hicieron posible fueron precisamente los demócratas cristianos. ¿Es una exageración? ¿No será que Allende era realmente un demócrata y la derecha miente? Yo creo que no es necesario responder esa pregunta. Como hicieron los diputados republicanos y de Chile Vamos, me remitiré a los hechos, a cosas que dijeron o hicieron el propio Allende, su partido y sus partidarios. Congreso de Chillán, 1967, 3 años antes de que Allende asumiera el poder. Comilla. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima, constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico. Solo destruyendo el aparato democrático militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista. Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. Ahí tienen a su demócrata. Ahí tienen las declaraciones oficiales del partido en que militaba. A este congreso asistieron delegados de los gobiernos comunistas de la Unión Soviética, de Alemania Oriental y otros más. Un detalle más a propósito de la tan criticada intervención de Estados Unidos en todo este proceso. Todo esto, senador Insulza, lo saben quienes se victimizan hoy y nunca se les ha oído una crítica al comunismo. De hecho, circulan por la vida como si el Partido Comunista fuera uno más entre otros. Pero hay más. El Ministerio de Relaciones Exteriores del propio gobierno de Allende decía que una guerra civil iba a ser seguramente el camino de la revolución para Chile. Guerra civil. De eso hablaban ellos. El propio Allende indultó a 43 terroristas y los calificó de jóvenes idealistas. ¿Y qué habían hecho? Asaltos a bancos, robos a supermercados, secuestros, ataques a carabineros, indultos, sin que hubiera sentencia siquiera. Según cifras oficiales del gobierno de Chile, entre 1970 y 1973 se expropiaron un total de 3.538 propiedades, incluyendo latifundios, empresas, vivienda urbana y alrededor de 3,5 millones de hectáreas en Chile, entre 1970 y 1973. Allende fue también el que hizo un homenaje a Stalin
el que expresaba su apoyo al MIR, Movimiento Terrorista Chileno. Allende era el que decía, a propósito de la Corte Suprema y de la separación de poderes, leo, en un periodo de revolución, el poder político tiene derecho a decidir si lleva a cabo o no los fallos de la justicia. ¿Se entiende? Un presidente diciendo que el poder político tiene derecho a decidir si los fallos de la justicia se cumplen o no. A propósito de este atropello a la separación de poderes. Esto le decía la Corte Suprema a Allende. Esta Corte Suprema se ve obligada a representar a su excelencia por enésima vez la actitud lícita de la autoridad administrativa en su interferencia ilegal en asuntos judiciales, así como de poner obstáculos a la policía uniformada en la ejecución de órdenes de los tribunales del crimen. Todo lo cual implica un desprecio abierto y voluntario de los fallos judiciales. La Corte Suprema, la Cámara de Diputados, el Colegio de Abogados, el Colegio Médico, Patricio Elwin, Eduardo Frei, Andrés Saldívar, todos en contra de Allende. Y no estoy hablando de partidos de derecha o personas de derecha. Este es el demócrata. ¿Izquierda negacionista o derechamente mentirosa? Y mientras tanto, en materia económica, una inflación del 300%, la inflación más alta en la historia de nuestro país. Inflación que se produce en cualquier país del mundo con la política económica implementada por Allende. Esté o no esté Estados Unidos de por medio, para los olímpicos que acostumbran a culpar de todo al imperio. No sé si hace falta decir más. La Cámara de Diputados acusaba a Allende de querer conquistar el poder total con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario. Y agregaba, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta. ¿Ha visto usted, señor Insulza, a alguien de derecha diciendo que el gobierno de Pinochet fue democrático? No. Palabras más, palabras menos. Nadie señala que fue democrático, como sí lo hace Carol Cariola y Vallejo con China y Cuba. ¿Ha visto a alguien de derecha declarando legítimo y justificado los abusos gravísimos que algunos cometieron, como la detención ilegal, asesinatos, tortura, desaparición de personas? No. Del otro lado, de la ultraizquierda, ¿ha visto alguno de estos activistas del bien llamado comunistas admitiendo las violaciones de derechos humanos que ellos, sus parientes y otros países gobernados por su partido han cometido en el mundo? No. Y son 100 millones de muertos. Y no estoy jugando al empate como algunos pudieran creer. Cuestión que jamás haría, porque si vamos a competir, la ultraizquierda gana por goleada. Es ella la que cree en la vida armada, hasta hoy. Es ella la que justificó y justifica aún la violencia, lo vimos en el 2019. No fue la derecha la que destruyó la democracia, ni fue la izquierda quien la recuperó, porque el gobierno militar entregó el poder después de convocar a elecciones. Y llevo años esperando que alguien me haga llevar el nombre de uno solo de sus dictadores que haya hecho esto. No existe, porque son, por vocación y en esencia, dictatoriales. No hay empate acá. Por eso no les gusta entrar en razones, porque solo les sirve el adjetivo, el grito histérico, la performance asambleísta. Personalmente, creo que el golpe del 73 estuvo justificado. Entiendo y respeto, sin embargo, la posición de quienes piensan distinto porque aseguran, por ejemplo, que Allende iba a abdicar por decisión propia. Lo que no respeto es la opinión de quienes sostienen que el golpe fue un capricho, porque evidencia para contextualizar hay, y de sobra. Ustedes, comunistas y en general grupos de ultraizquierda, son buitres de los cadáveres de personas jóvenes que fueron seducidas por su ideología perversa y se unieron al sueño de muerte y destrucción que les vendió la doctrina que profesan. Ustedes parasitan de la tragedia que causaron, tal y como lo hicieron luego con los jóvenes que impulsaron a salir a la calle y exponerse el año 2019, que hoy los tiene a ustedes en el poder. Ustedes no nos van a callar, ni les vamos a aceptar que exijan credenciales democráticas, porque ustedes mismos no las tienen. Porque si hay un grupo que llevó las cosas al límite, fue el de ustedes. De modo que sí, el 11 de septiembre no celebramos atropellos a los derechos humanos que se produjeron después del golpe. Eso los lamentamos. Celebramos ser una república democrática, como le decía recién, y no una dictadura comunista. ¡Viva Chile!